David Sacks, que fue el director de operaciones original de la empresa gringa PayPal, ha dado un discurso épico que demuestra que la Casa Blanca ha promovido el conflicto en Euroasia. Sacks ha expresado que las alocuciones de Blinken han alimentado el caos, manteniendo una doble diplomacia que ha causado más destrucción que un arma. Para Sacks, desde un principio, Biden le dejó en claro al presidente del país que apoyan todos en el conflicto que no entraría en la Alianza Atlántica. Esto tras una conversación previa con el presidente de la potencia de Euroasia, en la que el empresario del norte estima que se le prometió al primer mandatario de la potencia gasífera respetar su línea roja. Sin embargo, algunos meses después, Biden no honraría su palabra y desataría el caos en la región, aupando el fuego y relegando la paz como hasta ahora. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que todas las acciones de Washington han estado orientadas a calentar el conflicto euroasiático hasta el punto actual? Pues no es una idea descabellada, y así lo ha demostrado un empresario de la potencia del norte, que ama y apoya a su nación, pero que entendió que la moralidad y la transparencia no forman parte de las políticas de Estado. David Sacks, empresario tecnológico y capitalista de riesgo, ha indicado recientemente que el conflicto bélico actual ha estado manejado con alarmismo, arrogancia e incluso mentiras. Es todo esto lo que hizo, para Sacks, que las líneas rojas de la potencia euroasiática sean atravesadas, lo que, a su vez, conllevó a la avanzada militar. El empresario le recordó al Departamento de Estado que su trabajo es mantener al país fuera de la guerra, cosa que hasta ahora no han hecho. Todo lo contrario, solo han logrado que, desde Euroasia, pongan en alerta máxima sus capacidades nucleares, lo que representa un riesgo para el mundo, pero en especial para la Casa Blanca. Sacks, con respecto a las exigencias de la potencia gasífera, explicó lo siguiente: ignoramos esta línea roja. Continuamos presionando por la expansión de la Alianza Atlántica y transición del ejército a una plataforma de la Alianza, incluso antes de la membresía oficial. Al hablar de la transición del ejército, el empresario se refiere al del país en conflicto que apoya toda Europa. Prosiguió señalando que, en junio pasado, tras una reunión entre Biden y el presidente del país de Euroasia, el cabecilla de la Casa Blanca declaró públicamente que la anexión al Pacto Atlántico del vecino de su homólogo no sería factible por los casos de corrupción y con un doble discurso, Washington apaciguó las aguas. En septiembre, la contraparte del gigante gasífero se reunió con la Casa Blanca en Washington, asegurando que habían fuertes lazos militares y económicos entre ambas naciones. Luego, en noviembre, Blinken y su homólogo hicieron público el acuerdo y, obviamente, esto dejó en claro que lo conversado en junio entre la potencia sancionada y Washington fue polvo en el viento. Sacks también explicó que, gracias a una entrevista reciente, se pudo conocer que se acordó en privado que la contraparte del país productor de vodka no sería admitida en la Alianza Atlántica, pero que la puerta tenía que permanecer públicamente abierta para mantener las apariencias y generar lo que sucede desde febrero. De hecho, el empresario de la potencia del norte se preguntó lo siguiente: ¿fue realmente tan difícil para nosotros imaginar que la potencia gasífera pudiera tener una preocupación genuina por verse rodeados en una frontera de 1.200 millas, por lo que consideran una alianza militar hostil? ¿No se supone que los diplomáticos pueden ponerse en el lugar del otro? Sacks condena el manejo previo del secretario de Estado sobre todo el conflicto y dijo lo siguiente: es como si Blinken se hubiera formado en una escuela de diplomacia de Bizarre World, donde dices en público lo que deberías decir en privado,
y en privado lo que deberías decir en público. También cataloga todo el asunto de la mala praxis diplomática, una incompetencia que debe ser encubierta y por ello la administración en pleno de Biden, tras el 24 de febrero, mantuvo, y lo hace hasta ahora, que la decisión del presidente de la potencia gasífera de irrumpir en las fronteras de su vecino no estuvo basada en la expansión de la alianza. De hecho, el empresario cita las declaraciones de Jen Psaki, que aseguró que quien dijera lo contrario en torno a la anexión, la Alianza Atlántica y toda la parafernalia estaría alineando su discurso al país productor de vodka, y prosigue Sachs asegurando que a nadie se le ha permitido siquiera discutir las causas de la guerra sin que se cuestionara su lealtad. Nuestro objetivo ahora debe ser ayudar a lograr un alto al fuego y una paz negociada en lugar de prolongar el conflicto, asegura Sachs, que ve con preocupación que las acciones que está tomando el Departamento de Estado están enfocadas en la confrontación y escalada de la situación. El presidente fundador de Harvard prosiguió señalando que Washington debería tener un interés en evitar los riesgos de una guerra prolongada. Considera que esto podría involucrar armas nucleares, la guerra económica, la inflación que lleva a Occidente a la recesión y además el daño a la cadena mundial de suministro de alimentos que provocaría una hambruna en todo el mundo. No estamos liderando el esfuerzo para alcanzar la paz, ni siquiera parece que estemos participando en él. Blinken y Washington parecen curiosamente ausentes, mientras que Macron, Naftali e incluso Erdogan de Turquía asumen los roles de pacificadores, señaló Sachs. El empresario opina que el Departamento de Estado es tan intransigente que las acciones antes de la guerra y como se planean en la actualidad son una clara demostración de su desdén por la paz. No puedo imaginar una combinación más tóxica que un Departamento de Estado que solo lleva a cabo una diplomacia férrea mientras define los intereses de la nación, de manera tan amplia que incluye controlar la agresión prácticamente en cualquier parte del mundo, agregó David Sachs. Para el experto en capital de riesgo, que Washington pretenda controlar el mundo mantiene y mantendrá a su nación en constante guerra, pues su nivel de injerencia le impide aplicar la diplomacia, conllevando a tomar medidas violentas en donde pone su pie. Con respecto a la impertinencia de la potencia del norte en el mundo entero, Sachs señaló que todos nuestros intentos de cambio de régimen en los últimos 20 años han fracasado espectacularmente, dejando a su paso catástrofes humanitarias y vacíos de poder. De igual forma, agregó que si Washington pretende lograr un cambio de régimen en la nación euroasiática, no cree que sea una excepción a los intentos fallidos de las últimas 2 décadas en otros países. Sachs también reflexionó y expresó que los diplomáticos deben ser agentes de paz, no agentes de cambio de régimen. Otra de las cosas que el experto en capital de riesgo explicó es que hay 2 formas de prevenir los conflictos: la diplomacia y la fuerza. Del primer punto ya se ha hablado. Sin embargo, el segundo lo explica con 3 momentos particulares que socavaron la forma en la que Washington debilitó su postura ante el mundo. El primero de ellos, explica, fue cuando el presidente Biden destruyó la independencia energética al cancelar el oleoducto Keystone, además de restringir la producción nacional. Esto sin duda demostró que desde el primer día la administración Biden no tiene tino para fortalecer el sector en el país. El segundo es la retirada de Afganistán, que para el empresario demostró que todo el dinero invertido en dicho conflicto se convirtió en un fraude, y además dijo que las tropas de la casa y sus aliados locales se batieron en una retirada caótica del país, que reveló la incompetencia táctica en el cuerpo general con 0 rendición de cuentas a seguir. El tercer punto, indicó Sachs, fue la ligereza de Biden al señalar poco antes de la escalada final del conflicto que la potencia gasífera tendría una incursión menor. En ese momento, el mandatario de Washington indicó que luego se verían cuáles serían las medidas. Esto demuestra para el empresario de la potencia del norte debilidad de carácter por parte de Biden. En definitiva, todo lo explicado por David Sachs refleja un descontento que claramente demuestra que las acciones de la Casa Blanca en manos de Joe Biden se han convertido en una ruleta para la potencia del norte y atenta contra el bienestar del pueblo del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.